Entonces el carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Vamos entonces al mensaje de hoy, y para eso les voy a pedir que busquen Lucas capítulo 11, versículo 1. Hace unos días, de una vez les digo, estuvimos hablando, hemos hecho 2 predicaciones que tienen que ver con la oración, que ya yo lo metí entonces dentro de una serie de predicaciones que le pusimos por nombre Enséñanos a orar. Enséñanos a orar 1, enséñanos a orar 2, enséñanos a orar. Esta sería Enséñanos a orar 3. Esta es la número 3, que también para los que quieren aprender o saber acerca de la oración, pues es muy importante. Lucas capítulo 11, versículo 1, nada más el 1, vamos a leerlo, dice así: Aconteció que estaba Jesús orando. ¿Qué estaba haciendo? Orando. Oraba Jesús. Si usted ha leído la Biblia, era un hombre de oración, era una persona de oración, pasaba en comunión con el Padre. Entonces sus discípulos veían eso, y entonces dice que Jesús estaba orando en un lugar, y cuando terminó, uno de los discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Y dice, como también Juan enseñó a sus discípulos. Juan entonces era un hombre de oración y le había enseñado a sus discípulos. Ahora ellos le dicen: Jesús, enséñanos a orar, reconociendo que necesitaban aprender más acerca de la oración. Y eso es lo que hemos estado hablando. No voy a mencionar todo lo que hemos estado predicando acerca de eso, pero hoy quisiera traerles a ustedes este tema también, que le denominé los Dios no puede en la Biblia. ¿Tiene alguna relación con lo que predicó Raúl el domingo pasado? Los imposibles de Dios. ¿Se acuerdan? ¿Qué cosas son imposibles para Dios? Los que vinieron pues saben de qué se habló. No tiene que ver con la omnipotencia, la soberanía, el poder de Dios, sino nos enfoca más a nosotros. Nosotros limitamos a Dios. Y hoy vamos a estar hablando de los Dios no puede en la Biblia, y van a saber de qué se trata esto. Pero primero quiero leerles algunas oraciones que escucha uno por ahí, listas de oraciones, y hay oraciones como estas. Voy a leerles. Señor, oramos para que asumamos la responsabilidad de sembrar la palabra. Póngale atención, porque todas estas oraciones tienen algo en común. Y estas son oraciones de cristianos. En el devocional que les mando todos los días, a los que les llega devocional, hay un montón de oraciones al final de ese devocional malas. Y nadie me dice nada. Yo se las mando y no digo nada. Pero espero que ustedes las disciernan, le pongan atención al final de cada devocional, que hay un enfoque en esa oración que no está bien. Pero estamos acostumbrados a eso. Eso es lo peor, entonces no nos damos cuenta. Una vez como esta: Señor, oramos para que asumamos la responsabilidad de sembrar la palabra de Dios. Oramos para que seamos un buen templo del Espíritu Santo. Oramos para que cada creyente se niegue a sí mismo y tome su cruz cada día. Oramos para que se quite la murmuración y el celo en la iglesia. Oramos para que la iglesia sea obediente. Oramos para que la iglesia se consagre. Oramos para que la gente se convierta. Oramos para que no haya asesinatos. Oramos para que Dios nos ayude a tener comunión con Él. Señor, ayúdanos a tener las condiciones para entrar al lugar santísimo. Estas son oraciones que me llegan a mí.
Señor, ayúdanos a ser limpios, blancos y puros. Y todas estas oraciones tienen algo en común, que son cosas que nos corresponden a nosotros, no le corresponden a Dios. En todo esto Dios ya hizo su parte, la otra parte nos toca a nosotros. Por eso es que le denominamos los Dios no puede en la Biblia. ¿Por qué en la Biblia? Porque vamos a usar versículos bíblicos y vamos a demostrarlo con pasajes de la Biblia, que hay cosas que no tenemos que pedírselas a Dios, nos tocan a nosotros. Es nuestra responsabilidad. Y el primero es, y hay muchos más seguramente, pero yo numeré por lo menos 14. El primero, Dios no puede, es que Dios no puede perdonar por nosotros. ¿Han oído ustedes? Señor, haz que fulanito perdone. Señor, ayúdame a perdonar a fulanita, etcétera. ¿Serán oraciones buenas? Marcos capítulo 11, versículo 25 dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Dice ahí Jesús, oren al Padre para que los ayude a perdonar, para que les dé fuerzas para perdonar, para que les... No, aquí la palabra dice, Jesús nos da la responsabilidad a nosotros y nos dice, cuando vayan a orar, si tienen algo contra alguien, perdonen. No sigan orando si no han perdonado. Nos deja toda la responsabilidad a nosotros y nos dice, ustedes son los que tienen que perdonar. Perdonen, les toca a ustedes. Si no perdonan, eso está duro, no serán perdonados. Versículo 26. Porque si no perdonan, tampoco vuestro Padre que está en los cielos los perdonará a ustedes. Bueno, quisiera hablar muchísimo de esto, pero voy a seguir con la otra. Dios no puede amar por nosotros tampoco. Nos toca a nosotros amar. Y el versículo que tengo aquí, dos pasajes. Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando creímos en Cristo y nos convertimos, cuando nacimos de nuevo, que espero que usted sepa cuándo nació de nuevo, o por lo menos que sepa si usted nació de nuevo, porque si usted no sabe si ha nacido de nuevo, es que no ha nacido de nuevo. Va para el infierno si se muere hoy. Perdone que le diga así tan sinceramente, pero así es. Porque nadie puede entrar al reino de Dios si no ha nacido de nuevo. Necesita nacer de nuevo, dijo Jesús. Y después de que dijo esas palabras, dijo las palabras más conocidas en la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. La vida eterna viene por creer en Cristo, por entregarle nuestra vida, por renunciar a nosotros, por pedir perdón, por arrepentirnos de nuestros pecados y dejar de confiar ya en nosotros y vernos a nosotros. Bueno, pues Jesús dice aquí que el Espíritu Santo nos fue dado y resulta que el Espíritu Santo es el amor de Dios. Entonces, si usted tiene el amor de Dios, tiene la capacidad de amar. Por eso, si usted no puede amar, el que no ha nacido de Dios, mire lo que dice 1 Juan 4:7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Entonces yo no puedo orar pidiéndole al Señor que yo pueda amar a otros. Lo que usted necesita es el amor de Dios en usted para poder amar, porque usted por sí mismo, en su naturaleza humana, no va a poder hacerlo. Solamente con Dios dentro de usted va a poder decir, como dijo Jesús en la cruz, perdónalos, no saben lo que hacen. Amar al enemigo, a los que nos hacen lo malo. Dios, el punto 3 aquí, Dios no puede tener fe por nosotros. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. La Biblia nos insta
a que pongamos en práctica la fe, porque todos nacimos con una medida de fe. La fe usted la trae desde que nace. Algunos la ponen en importadora monje, otros la ponen en los futbolistas. Yo le tengo fe a tal futbolista, etcétera. ¿Han oído esas cosas? Todos traemos fe. Hace unos días, en el 1 de agosto, vimos a un montón de gente que dirige su fe en una dirección errónea y equivocada. Ponen su fe en una piedra negra que le llaman la Virgen. Y ahí van caminando. Tienen una fe que traen desde que nacieron, que se la dio Dios, pero la dirigen mal. La fe nuestra tiene que ser dirigida de una forma correcta, como dice la palabra de Dios, pero la tenemos. La Biblia dice en Romanos 11:17, así que la fe es por el oír, y lo que se oye o el mensaje que oímos es la palabra de Dios. Entonces, lo que pasa cuando leemos la Biblia es que aumenta nuestra fe, se desarrolla nuestra fe. Entonces, no le podemos pedir al Señor, Señor, cuando le pedimos al Señor, los discípulos le dijeron por ahí a Jesús, Señor, aumentanos la fe. Lo que la Biblia nos dice es, acérquese a la palabra y va a aumentar su fe. Busque comunión con Dios y va a aumentar su fe. Busque tener, ¿cómo se llama? Orar, la presencia de Dios y su fe va a aumentar. Créale al Señor y su fe va a aumentar. Eso es. Pero el Señor no nos va a mandar, no nos va a poner, no va a hacer lo que nosotros podemos hacer y nos toca hacer por nosotros mismos. Hay un don de fe, que esa es otra cosa, eso es aparte, pero eso es otra cosa. Eso es un don especial que da el Espíritu Santo. Punto número 4, oigan lo que dice, Dios no puede obedecer por nosotros, como les leía ahora. Señor, oramos para que mi hijo obedezca. No, es una responsabilidad de nosotros. Señor, hazme más obediente, eso me toca a mí. Dios no me va a hacer más obediente. Primero es Samuel 15:22, hablando de Saúl. Pongo este ejemplo para que nos ilustre un poquito más. Todos conocen el rey Saúl, un rey muy desobediente. Dice la palabra que en 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención a la palabra y a lo que dice Dios, ¿verdad? Que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. O sea, fueron las palabras a Saúl por desobediente. ¿Le tocaba ser Dios desobediente por él? No, nos toca a nosotros ser obedientes. Él tenía que ser obediente. Esa es nuestra responsabilidad. Voy a otro punto, el 5. Dios no puede testificar por nosotros. O sea, ir a evangelizar, hablarle a la gente de Cristo. Mateo 28:19 dice, vayan ustedes, dice Jesús, ya nos lo dijo. Él no dijo, yo me voy a quedar y voy a ir por ustedes a hablarle a la gente de Cristo. No, Jesús dijo, yo voy a irme para el cielo, ya hice lo que me tocaba. Morir, resucitar, hacer la obra imposible para ustedes, para que ustedes se puedan salvar, pero voy a ir a sentarme allá y desde allá les mando a mi Espíritu Santo, que es mi poder, para que ustedes vayan y evangelicen, para que ustedes vayan y testifiquen. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la promesa. Él va a estar con nosotros en todo momento, en todo tiempo, donde quiera que vayamos, pero nos toca a nosotros. No le toca a Dios testificar por nosotros. Oramos mucho para que a la gente les hablen de Cristo. Y Dios debe estar diciendo, pero ¿por qué no va usted? ¿Verdad? Nos toca a nosotros. Otro punto, el 6. Dios no puede escoger y decidir por nosotros. Josué 24:15, un pasaje muy conocido, dice Josué a los israelitas antes de morir.
Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, escogeos. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, dijo Josué. Eso nos toca a nosotros, son decisiones nuestras. Yo no le puedo decir, Señor, Dios Todopoderoso, ayúdame a escoger. Sí, Él le va a ayudar a través de la palabra, Él le va a ayudar, pero le toca al final a usted escoger. La sabiduría viene a través del conocimiento de Dios. Punto 7, Dios no puede adorar por nosotros. Mateo capítulo 4, versículo 8 dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares, le dijo el diablo a Jesús. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Señor, oro porque yo quiero ser un buen adorador. El Señor te dice, usted tiene que hacerlo, adore, adore. ¿Cómo se adora? Adorando. ¿Cómo se ora? Orando. Aprende. ¿Cómo se aprende a orar? Orando. Esa es la mejor forma. Y pues sabiendo todas estas cosas también. Jesús tomó la responsabilidad ahí y le respondió a Satanás, ¿no? Al único que debemos adorar es al Padre, y yo lo voy a hacer y lo voy a seguir haciendo. Ok, Dios no puede orar por nosotros, es lo que les decía, Romanos 8:26, lo más que dice es, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu nos ayuda a orar. Nos guía a orar, nos muestra, pero nos toca a nosotros orar. El Espíritu Santo está ahí como un paracletos. Ese es lo que la Biblia Reina Valera lo traduce como el consolador. Es un ayudador. Él te va a ayudar a la hora de orar, pero nos toca a nosotros orar. Señor, oramos para que oremos. No tiene sentido esa oración, porque eso es voluntad del hombre. Dios lo dejó. Se sabe que el que no quiere orar se la pierde primero y luego ya su vida no va a ser muy victoriosa porque no va a ser una persona de oración. Dios no puede tener paciencia por nosotros. Ay, Señor, dame paciencia. No, Dios no le va a dar paciencia, al contrario. Si usted quiere paciencia para que todas las cosas le vayan bien y pueda soportar eso, no, más bien le va a venir un poquito de prueba y le va a venir un poquito de dificultad para que usted aprenda la paciencia. La paciencia se aprende, se practica. Mire lo que dice Romanos 5:3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Se da cuenta? Entonces, no pida paciencia, porque capaz que le mandan tribulación para que aprenda la paciencia. Santiago 1:2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Qué debemos hacer? Gozarnos, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, hermanos, no le toca a Dios darle paciencia a usted. Le toca a usted aprender la paciencia y ponerla en práctica. Dios no se puede arrepentir por nosotros, nos toca a nosotros arrepentirnos. Lo más que hace Dios es venir a convencernos de nuestras fallas, de nuestros pecados, por eso hace el Espíritu Santo, nos convence de pecado. Pero, dice Mateo 4:17, Jesús decía, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pedro decía a la gente, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es una responsabilidad del ser humano arrepentirse. O sea, no le podemos dejar esa responsabilidad a Dios y decir, mi esposo no se arrepiente, Señor, he orado tanto para que se arrepienta. No, le toca a él arrepentirse. Tenga por seguro
de que Dios ha estado ahí tocándole la puerta, convenciéndolo y dándole mil formas o mil maneras de volverse a Él, etcétera, pero al final el hombre es el que decide arrepentirse. ¿Me arrepiento o no me arrepiento? Dios no puede ser sabio por nosotros, nos toca a nosotros ser sabios. El Salmo 119, versículo 7 dice: la ley de Jehová, o sea, la palabra, es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová, o sea, la palabra de Dios, es fiel, que hace sabio al sencillo. Nadie se puede convertir sin la palabra de Dios. Nadie se convierte porque usted lo ponga a repetir una oración. Así es que no haga como esas personas que ponen a repetir a la gente la, entre comillas, oración de fe. Uy, viera, se convirtieron tantos. ¿Por qué? Es que hicieron la oración de fe. No. No se engañe, hermanos. No. Hoy es que viera, se fue para el cielo porque ahí en su lecho de muerte hizo la oración de fe. Repitió la oración de fe. No, hermanos, dejemos esas religiosidades. La gente se convierte mientras está viva. Cuando escucha la palabra, como dice aquí, se convierte el alma por la palabra de Dios. Y esa palabra es la que le hace sabio. Tenga por seguro que una persona que está en su lecho de muerte ha escuchado no sé cuántas veces la palabra de Dios antes de llegar a ese lugar. Todavía Dios sigue teniendo misericordia, aún en el lecho de muerte de una persona. Solo Dios sabe si se arrepiente o no se arrepiente, pero hermano y hermana, no es por una oracioncita que la gente se convierte. Y esto lo digo con mucho dolor, porque he visto personas con cientos de miles de años de estar en la iglesia y no se han convertido, y no han aceptado el evangelio de Cristo, y otros no han entendido el evangelio de Cristo. Mire, el evangelio de Cristo no se trata de usted, se trata de lo que Jesús hizo por usted. Deje de verse a usted mismo o a usted misma, porque si usted se ve a usted mismo y a usted misma, usted se manda para el infierno. Y quiere decir de que no ha entendido el evangelio de Cristo. Porque el evangelio de Cristo se trata de que Él vino a salvarnos de nosotros mismos, de nuestros pecados y de nuestras iniquidades que nunca se nos quitarán. Nunca se acabarán. Pero por su sacrificio en la cruz, porque Él murió en nuestro lugar, somos perdonados, porque el Padre lo que aceptó fue a Cristo. El Padre aceptó el sacrificio de Cristo, la ofrenda de Cristo. Eso fue lo que aceptó el Padre. Lo vio que era un sacrificio sin mancha, sin contaminación, y entonces dijo: este es el sacrificio perfecto por todo el montón de pecadores que quieran acercarse a mi altar, ofreciendo a Jesús en su lugar. Eso es lo que hacemos. Lo que hacemos cuando yo creo en Cristo es como cuando llegaban al tabernáculo con un corderito, sin manchas, sin arrugas, sin contaminación, con todas sus partes perfectas. El primogénito había que llevarle al Señor, lo mejor había que llevarle al Señor, y entonces el Señor aceptaba ese sacrificio. El animalito moría en lugar de la persona. Eso era solo un símbolo de que un día un verdadero cordero se iba a ofrecer en sacrificio y el Padre iba a aceptar ese sacrificio. Pero el Padre no es que lo está aceptando a usted. Lo acepta a usted a través del sacrificio de Cristo. Y por eso es que vamos para el cielo. Si no, estamos acabados, hermanos. Y ese es el evangelio de Jesucristo. Pero seguimos insistiendo en vernos a nosotros mismos. Y yo no estoy diciendo con esto que usted siga en sus pecados porque le dijo el pastor que usted es imperfecto y que nunca va a poder cambiar. No, porque resulta que, como decía el Salmo ahí, la ley de Jehová es perfecta y
convierte el alma. Cuando yo acepto el sacrificio de Cristo, el Espíritu Santo viene a mi vida, el Espíritu Santo hace una obra regeneradora en mí, me hace entender la palabra y me convierto. Ya no soy, ahora soy nueva criatura. Las cosas viejas y las viejas pasaron, ahora todo es hecho nuevo. Ese es el Evangelio. Perdón que me desvíe un poquito, pero es necesario que todos lo escuchemos, hermanos y hermanas, porque yo no me la quiero jugar. Dios no puede ser diligente por nosotros. Romanos 12:1 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Señor, que la iglesia sea diligente. No, eso le toca a la iglesia. ¿Qué va a hacer el Señor? Él ya hizo todo porque seamos diligentes. Nos toca a nosotros. El mensaje es para nosotros. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Deje la pereza, lo que está diciendo el Señor. Levántese y empiece a comportarse como un hijo de Dios y a hacer la obra del Señor. Dios no puede esforzarse ni ser valiente por nosotros. Josué 1:9, muy conocido. Dios le dice a Josué, mira que te mando, es un mandamiento, que te esfuerces y seas valiente. Le toca a Josué, le toca a usted, Josué, le toca a usted ser esforzado y ser valiente, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esa es la promesa. Yo debo ser valiente porque Dios está conmigo y Él estará conmigo. Dios no puede santificarse por nosotros. Señor, haznos más santos. ¿Vieron esa oración que leí al principio? Señor, haz que tu iglesia sea santa, pura y limpia. Ya Jesús lo hizo para que la iglesia sea santa, pura y limpia. La iglesia le toca santificarse, apartarse de lo malo. Primera Tesalonicenses 1:7 dice, pues no os ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Nos toca a nosotros, porque ya tenemos el Espíritu que es santo y Él nos llama a santificarnos. Tenemos la capacidad para buscar la santificación, porque tenemos las armas, el Espíritu Santo. Dios no puede acercarse al lugar santísimo por nosotros. Les digo esto porque también leímos una oración ahí, me llegó esa oración. Señor, danos los medios para acercarnos al lugar santísimo. O sea, ¿qué cristiano hizo esa oración? O sea, ¿no han leído Hebreos 4:16 que dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia? ¿Dónde está el trono de la gracia? En el lugar santísimo. Y la invitación es acercarnos con confianza para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué más puede hacer el Señor? Miren lo que dice Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Cómo se entra al lugar santísimo? Por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Ya Jesús hizo la obra, quitó el velo, ¿sí o no? ¿Cómo le vamos a decir, Señor, ayúdanos a entrar hasta tu lugar santísimo? Ya Jesús dice, ay, pero ¿qué más quieren que haga? O sea, mi carne era ese velo, simbolizaba la carne humana, que no permitía que el ser humano entrara hasta la presencia de Dios. Pero Él ofreció su propio cuerpo en sacrificio por nosotros para quitar los estorbos. Ya no hay nada que impida que ustedes y yo nos entremos hasta el lugar santísimo. Nada impide. Dios no puede hacer más para que lo amen. Y esta es la última. Porque también, Señor, ayúdanos a amarte más. Señor, oramos para que fulanito te ame, para que fulanita te ame, para que fulanito se enamore de ti. Esas oraciones las he oído yo. ¿Qué más puedo hacer? Dice Dios, para que me amen. O sea, ¿qué más puedo hacer? Ya no puedo hacer nada más, ya lo hice todo, dice el Señor. Vean la cruz. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Ya amó. Ya demostró su amor. Que ha dado su unigénito, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo
murió por nosotros. ¿Cómo vamos a decirle, Señor, ayúdame a amarte más? No tiene sentido esa oración. ¿Cómo le voy a decir a Dios, Señor, ayúdame a amarte más? Lo más que puede hacer el Señor por su Espíritu Santo es decirnos, vayan a la palabra, escudriñenla y busquen para que se den cuenta mi gran amor hacia ustedes y entonces me puedan amar más. Porque solo conociendo de Cristo a través de la palabra yo lo voy a amar más y lo voy a amar más y lo voy a amar más y más y más. No hay otra forma. Entonces ustedes ven aquí, hermanos, que estos son ejemplos de muchas oraciones. Necesitamos aprender a orar, sí necesitamos aprender a orar. Por aquí tenía otras oraciones y con esto termino. Dice, ayúdanos a pagar el precio de tu presencia. Ayúdanos a caminar en el temor de Dios. Le toca a Dios ayudarnos a caminar en su temor, que eso es contradictorio, no tiene sentido, hermanos. A nosotros nos toca caminar en el temor de Dios. O sea, son cosas que nos toca a nosotros hacer. Señor, yo quiero andar en el temor tuyo, yo quiero reverenciarte, yo quiero, eso sí, esas oraciones sí las escucha el Señor. Señor, ayúdanos bueno, de aquí saqué seguramente esa, ayúdanos a dejar de ser ociosos, vagos, negligentes y perezosos. Ay, mamá. Ayúdanos a renunciar, a despojar y tomar la cruz cada día. Cuando Jesús habla de eso, dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Responsabilidad nuestra. No podemos decirle, Señor, ayúdanos a hacerlo. No, nos toca a nosotros. Es que ¿saben qué es? Que nos queremos quitar el tiro y echarle nuestras responsabilidades a Dios y decirle seguramente, es que no me ayudaste, Señor. Es que no me diste fuerza, Señor. Pero si usted es creyente y tiene el Espíritu Santo, tiene el poder de Dios en usted. Si usted es creyente y tiene el Espíritu Santo, usted tiene la capacidad que ningún ser humano tiene para ser obediente, para andar en los caminos de Dios. Nadie puede decir que no puede. La Biblia dice que nadie puede ser tentado más allá de su capacidad. Ninguna tentación es sobrehumana. Y no solo eso, dice la Biblia que incluso cuando viene la tentación, Dios nos da la salida para que no caigamos. Si usted cayó, no es cosa de Dios. Tengo muchas oraciones aquí. Unas oraciones extrañas. Señor, que tu presencia esté en nosotros como en Abraham, que tu presencia esté en nosotros como en José, que tu presencia esté en nosotros como Moisés, que tu presencia esté en nosotros como Josué. Es como una letanía. Y muchos orando así. Ruega por nosotros. Ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. O sea, así está la iglesia de Cristo de religiosa en este tiempo, hermanos. La presencia, si usted creyó en Cristo, le entregó su vida, la presencia de Dios estará en usted. Pero si usted quiere la presencia de Dios que se manifieste poderosamente, sea obediente, haga la voluntad de Dios, no sea vago, ore, busque la palabra y verá como la presencia de Dios va a estar en usted como en Abraham, va a estar en usted como en Moisés, va a estar en usted como en Josué. Pero en un irresponsable que no quiere ni buscar la palabra de Dios, va a estar la presencia de Dios en él, como estuvo en Moisés. Nos toca a nosotros trabajar en eso, hermanos. Oraciones sin sentido. Ahí sigue la retahila. Sí, es una letanía esto. Ayúdanos a ser esforzados y subir al monte de Dios. Ayúdanos a pagar el precio de subir y llegar a la cumbre de Dios. Cosas de esas. Yo no sé, es que no tiene nada que escribir ya. Creo que lo que la iglesia necesita es tomar la responsabilidad. Eso es lo que nos toca.
dejarle a Dios todas las cosas que nos tocan a nosotros, porque Dios no puede hacer lo que nos toca a nosotros hacer. Ese es el mensaje de hoy. Dios no puede hacer lo que le toca a usted hacer